Amén. En esta mañana quiero compartirles y no hay nada mejor que estar en la presencia de nuestro Dios. Eso, ¿no? A veces evaluamos qué es mejor para nuestra vida, qué es lo mejor, qué es lo mejor. Evaluamos muchas cosas, ¿no? Y depende de la etapa de la vida que estamos viviendo, tenemos que ir analizando qué es lo mejor para nuestras vidas. Pero sí hay una constante que cruza cada una de nuestras vidas y que son las pruebas, que son las luchas. Hay muchos sinónimos, la encontramos de muchas maneras, ¿no? Las pruebas, las tentaciones, las luchas, las tormentas, podemos decir las crisis, las angustias, ¿no? Las situaciones difíciles que vivimos. Pero qué importante que en esas etapas que nosotros vamos desarrollando, nosotros vamos conociendo a Dios y estando en la presencia de Dios. Y esa presencia va llenando nuestro interior, va llenando nuestras vidas, va formando, va renovando nuestros pensamientos y va consolidando nuestra vida. Por eso, esta mañana quiero cruzar un par de palabras. Una de ellas es la presencia de Dios. Creo que la más importante de este sermón, de este mensaje que quiero compartirles, la presencia de Dios. Eso no se negocia. La presencia de Dios no se negocia. La presencia de Dios es lo más importante para nuestras vidas. Tiene que ser lo más importante de la vida. Y tú te preguntas en esta mañana, ¿cómo has venido en esta mañana? Quizás has venido con una angustia, con una situación, con un pensamiento, ¿no? Con alguna decisión, con algo que has venido en tu corazón y que medio como que hemos despojado de nuestro ser la presencia de Dios. Medio como que lo hemos dejado a un costado. Pero qué mejor, y no hay nada más importante que la presencia de Dios constantemente en nuestras vidas. Y para eso quiero cruzar una palabra en esto que se llama el corazón, ¿no? Si nosotros vemos en esa relación íntima con el Señor y en estar en su presencia, en esa intimidad, en esa comunión, en conocerle, necesitamos más de Él, en que Él nos dé. Hay algo que Dios ve en nuestras vidas y es nuestro corazón. Entonces, en base a esos dos, dije, bueno, ¿de qué podemos hablar? Y la verdad que, bueno, caí vamos a Hechos, capítulo 13, y ahí podemos ver en Hechos, capítulo 13, que podemos ver un hombre lleno de la presencia de Dios y un hombre que nos habla un poco del corazón. Hechos 13, 22, dice, tras destituir a Saúl, era la época, acá está haciendo un relato de como un resumen de la vida, de todo lo que pasó Dios con su pueblo y cómo fue trabajando con su pueblo, con los distintos siervos, patriarcas, jueces, y llega al periodo, el versículo 22, llega al periodo de los reyes. ¿Se acuerdan que Dios hablaba directamente al pueblo y el pueblo dice, no, nosotros queremos un rey? Lo ponen a Saúl, pero Dios allí destituye a Saúl y comienza aquí en este relato de Hechos capítulo 13 que dice, tras destituir a Saúl, le puso por rey a David, de quien dio este testimonio. Dios mismo habló y dijo, ¿quién era ese David? He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Y en cruzar estas dos palabras, la presencia, que es lo más importante en nuestra vida, y nuestro corazón, dice que pasa algo tremendo y poderoso. Cuando esas dos cosas se unen, se cumple lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y a veces nosotros nos enredamos en la vida y toma un protagonismo tan grande los problemas, las tentaciones, ¿no? Las tormentas, porque nosotros no nos hemos, ¿cómo se dice?, relacionado, conectados con su presencia
y con un corazón alineado al corazón de Dios. Amén. Por eso hay una frase que escuché que dice: hay tormentas que ponen a pruebas las más fuertes anclas. Y aún si nos sentimos que estamos llenos de Dios, llenos de la presencia de Dios, te voy a decir una cosa: no vas a dejar de pasar pruebas. Las pruebas van a venir, pero van a probar cómo está tu ancla. Y puedes estar muy firme, pero van a venir las pruebas para probar esa ancla. Y las tormentas van a venir porque quieren probar si estás lleno de su presencia. Y eso lo queremos ver. Vamos a ir a Primera Crónica, capítulo 16. Allí en Primera Crónica, capítulo 16, hablando de este David, dice el versículo 7 del capítulo 16. Ese mismo día David, ya estaba David allí, ¿no? Como rey, pero también David tenía sus características como hombre, ¿no? Dice que era pastor de ovejas, que cuando estaba cuidando las ovejas era valiente, era osado, pero también dice que tenía un corazón de adorador. Adoraba a Dios en espíritu y en verdad. Ya desde niño tenía una relación con Dios especial y se llenaba de su presencia. Entonces, este David aquí nos muestra que estaba ya en este tiempo como un adorador. Y lo hacía de la siguiente manera. Acá vamos a ver en este capítulo. Dice que David ordenó por primera vez que Asaf y sus compañeros fueran encargados de esta alabanza al Señor. Y le dice a ellos: alaben al Señor, proclamen su nombre, testifiquen. Más adelante dice el 9, cántenle, hablen de sus maravillas. 10, gloríense en su nombre. Esto es todas las características que cuando uno tiene la presencia de Dios. Y acá estamos hablando de un ejemplo de que David nos pone de otro hombre, Asaf, que estaba muy cerca de David y que evidentemente algo pasó. Cuando uno se relaciona con una persona, como que se transfiere cosas, ¿no? Entonces, al lado de él estaba a su derecha, como mano derecha, Asaf. Y resulta que David, con ese corazón, le decía a Asaf: canten, adoren, gloríen el nombre de Dios, refúgiense en él, refúgiense en su fuerza. El versículo 11, busquen siempre de su presencia. Eso los instruía a ellos, ¿no? Recuerden las maravillas que hizo, los prodigios, etcétera y etcétera, ¿no? Y el versículo 37, un poquito más adelante, David dice: deja el arca del pacto del Señor al cuidado de Asaf. El arca del pacto, si nosotros hacemos y retrocedemos, Dios dice que Él quería que el pueblo se relacionara con Él y instituyó el tabernáculo. ¿Se acuerda del tabernáculo? Que era el templo de Dios, que era la casa de Dios y tenía 3 lugares: el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo y el lugar santo había un velo, una cortina gruesa, y que dentro de pasando la cortina en el lugar santo, ahí habían utensilios y estaba esta arca del pacto, que ahí significaba la presencia de Dios. Entonces, en el templo estaba la presencia de Dios, pero no tenían acceso cualquiera, sino que el sumo sacerdote que iba ahí una vez al año y entraba en la presencia de Dios. Hoy tenemos un gran privilegio de poder, dice que Cristo cuando hizo su obra nos dio ese privilegio de estar en la presencia. Es como que este David, hoy Jesús, ¿sí?, es ese David y nosotros somos ese Asaf. Y nos dice: entren en la presencia de Dios, levanten sus fuerzas, no se olviden, canten, levántense, alaben, proclamen.
testifiquen. Miren todo lo que le dice el mismo Jesús a nuestras vidas hoy. Porque el velo ya se ha rasgado, se ha cortado. Ahora, ¿qué pasa? Ese velo era lo que, ¿no es cierto?, contenía ahí adentro de ese velo la presencia de Dios. Entonces, este pasaje más adelante, ahí el versículo 37 nos dice que David, resulta que fue atacada Israel y él recupera el arca y la traslada a Jerusalén. Y esa arca ya no la deja guardada en un lugar, sino que suceden cosas. ¿Y qué sucede? Empieza, todo el Antiguo Testamento nos muestra lo que iba a venir, entonces empieza a haber destellos de los cambios, ¿no? De estos cambios que necesitamos. Por supuesto que ya después Jesús hizo el cambio total y tenemos acceso a su presencia directamente. Pero aquí David se juega todo, ¿no? Porque dice que no podían tocar, pero él recupera esa arca y la lleva. Dice el versículo 37, David dejó el arca del pacto del Señor al cuidado de Asaf y le dice, acá está bajo tu cuidado. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad!, ¿no? Más para esos tiempos. Para Asaf y sus hermanos. O sea que había ahí un grupo de levitas. Asaf era nieto ¿de quién? De Leví. Leví era una de las tribus de Israel. Y era la única tribu que estaba dedicada exclusivamente. Dice que Leví no tenían ninguna profesión, sino que los levitas eran consagrados desde niños. Ellos no eran carpinteros, no eran mecánicos, no eran ingenieros, no eran abogados, no eran nada de eso, sino que eran dedicados a Dios desde niños. Y eran siervos. Y no solamente ellos, sino que su herencia, sus hijos y sus nietos seguían y tenían que seguir esa profesión. Adoradores, ¿no? Esa herencia le tocó más adelante en el Nuevo Testamento, ¿saben a quién? A Juan el Bautista. Tomó esa herencia de los levitas. Ahora, allí estaban Asaf, un levita, ¿sí? Era el nieto de Leví y tenía en sus manos la responsabilidad del cuidado con el grupo de levitas de cuidar el arca, para que sirvieran continuamente delante de ella. Escuchen bien, esto es tremendo. No solamente estaban en el cuidado del arca que representaba la presencia de Dios, sino que lo tenían que hacer continuamente. Yo me imagino en la vida de Asaf, las 24 horas, ¿cómo hacemos? Entonces, ¿qué pasó? Dice que David, que estaba cercano a Asaf, que era el director de coro de todos los levitas, resulta que él tenía una misión, aparte de cuidar el arca y de servir continuamente, hacer un equipo de trabajo con los levitas, separó en grupos, separó en 4 turnos de 6 horas, entonces ahí lo fue agrupando y dijo, ustedes van a tocar los instrumentos, ustedes van a cantar, ustedes van a buscar el rostro de Dios, busquen el rostro de Dios, ustedes van a danzar y así un montón de cosas, ¿no? Otros toquen los címbalos, otros toquen las trompetas. Y eso, que nosotros lo vivimos, ¿cuánto? Media hora en un domingo. Diciéndolo junto como cuerpo. Asaf tenía que hacerlo continuamente, en todo tiempo. Porque tenía que estar la presencia de Dios de continuo. Ahora, Asaf, ¿saben qué hacía? Dice que había visto a David. Entonces, él estaba allí y David entraba allí en el lugar donde estaba el arca y él se movía con libertad y empezaba a adorar, y empezaba a adorar, y empezaba a adorar. Y tenía un escribiente. Y ese escribiente es el que fue reflejando los salmos.
Entonces un día venía y se inspiraba en un salmo y había un escribiente que escribía. Y Asaf lo tenía que estar continuamente cuidando el arca, la presencia, todos adorando, alabando, pero a la vez tenía que estar conectado con este escribiente porque venía David y le decía, Asaf, bájame esa letra con música. Entonces allí se armaba la música, él era el responsable de darle música a la letra que David escribía bajo la guía de Dios. Y acá tenemos estos maravillosos salmos. ¿Qué responsabilidad? Dice que era Asaf realmente era un hombre con mucha capacidad de la música, ¿no? Sabemos que el enemigo tiene esa capacidad. Dios le había dado esa capacidad. Más adelante se levantó Asaf. Yo quiero hablar mucho en esta mañana de Asaf, porque es ese Asaf que hoy tenemos y que es el reflejo de nuestras vidas hoy, ¿no? Entonces, él, como director del coro y delante del arca de Dios, dice que instruía al resto de los instrumentistas y le daba música. Vos hacés esto, era como un director de coro, hacía tu arreglo, allá vos, ¿no? Y les daba esa música, pero era una música donde se bajaba la presencia de Dios, que era lo más importante. Entonces, ¿saben qué pasaba? David dice que cuando él emanaba de él esta poesía, emanaba esta sabiduría, palabra de sabiduría, esta palabra que trae a nosotros muchas veces sanidad a nuestro corazón cuando leemos los salmos, esta palabra de protección, como lo vemos ahí en los distintos salmos, dice que él simplemente ministraba a Dios. Él ministraba a Dios. Y cuando él ministraba a Dios, dice que Dios ministraba al pueblo. Había un tremendo poder en esa acción, en ese mover. Y era lo que Dios había resumido en David, un hombre conforme a su corazón. ¿Tenía errores? Sí. ¿Cometió pecados? Sí. ¿Muchos aberrantes? Sí. Pero era un hombre conforme al corazón de Dios porque en su presencia, ¿no?, Dios bajó arrepentimiento en su corazón. Él se arrepintió de lo que había hecho, ¿no? Y por eso hay algo muy poderoso que quiero enseñar en esta mañana y que me enseña a mí mismo, ¿no? Y vamos al Salmo 73 y ahí entro directamente al mensaje de hoy. Salmo 73. Y este es un salmo de Asaf. Este es Asaf, como director quedaron anotados en todos los salmos, 12 salmos. Dios le dio el privilegio de poder escribir 12. Y yo creo que él escribió 12 porque vio en su mentor, David, cómo él, ¿no?, en la presencia de Dios, él creaba todas estas palabras de bendición y él creó esta. Pero esta palabra de Asaf, y acá quiero llegar a este punto. Miren, era alguien muy importante, estaba lleno de Dios, estaba allí, al lado de Dios prácticamente, pero fue probado. Entró en crisis. Llegó un momento de conocer a Dios. En un momento de empezar a hablar cosas que voy a decir, ¿qué le pasa a este? ¿Es un hijo de Dios? Miren la función que está. ¿Cómo se puede expresar así? ¿Cómo puede hablar así? ¿Cómo va a tener fe? ¿Cómo no va a hablar palabras de bendición? Y declara este salmo. Y acá vemos de los cuidados que tenemos que tener. Pero este salmo habla de Asaf. Y me gustaría que en esta mañana analicemos algunos puntos. Dice, empieza este Asaf con una promesa. Y dice el versículo 1. En verdad, yo estoy leyendo la nueva versión internacional. En la versión Reina Valera dice, ciertamente, cuán bueno es Dios con Israel. Con los puros de corazón, dice Asaf. Yo estuve a punto de caer,
Y poco me faltó para que resbalara. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Y él veía el qué. Veía la situación del pueblo, los problemas básicos que tenía el pueblo. ¿Qué había en el pueblo? Él mientras estaba allí en la adoración, la presencia, y creaba para que se ministre a Dios, y Dios ministre a su pueblo, el pueblo estaba quejándose. El pueblo estaba en las necesidades. ¿Dónde está la justicia? Empezaba a hablar, el lenguaje. Por eso dejo ahí un paréntesis. Es necesario cambiar la cultura del habla nuestra, de cómo hablamos, qué proclamamos, qué decimos. Un pueblo bajo la cobertura de Dios estaban, no hay justicia. Mira lo que me está pasando. ¿Dónde está la justicia de Dios? Mira a los malvados, mira aquellos cómo crecen, y yo mira cómo estoy acá. ¿Realmente existirá Dios? Mira la prueba que estoy pasando, mira la enfermedad. Estoy solo, estoy en soledad, estoy en tristeza, estoy desorientado. Entonces el salmista empieza a ver en el pueblo y puntualizar a aquellos arrogantes, aún aquellos que desconocían a Dios. Lo vamos a ver. Entonces, en el corazón de este siervo Asaf entra una crisis. Pero declara algo bien claro antes de empezar con esa crisis. Dice, qué bueno que es Dios. A pesar de mi situación, de todo, yo reconozco que hay un Dios bueno. Pero ese Dios bueno es bueno con los puros de corazón. Ellos no tienen ningún problema, dice el versículo 4. Su cuerpo está fuerte, está saludable. Cuando nosotros vemos en el pueblo, no vemos la administración de Dios. No vemos el favor de Dios. Empecemos a hablar y empezamos a ver lo que los otros tienen. Una cultura de una vista distinta a la cultura de Dios. Porque nosotros como hijos de Dios no lo tenemos que ver como el mundo ve. Todo lo contrario, lo que nuestros ojos ven, la cultura de Dios dice, va a ser para bien. No, pero mirá, son malvados, van a ser de bendición. No, pero nos fundimos, nos quebramos, vamos a ser potencia. Vamos a ser un país de bendición. Mis hijos están pasando esto, pero Dios lo alcanzará. Mi economía está quebrada, pero Dios me prosperará. Cuando empieza nosotros nos empezamos a alimentar, ¿no? Con esto, hay algo que va a pasar, Y eso lo sabía, pero ¿saben qué? Hay algo muy interesante en este Asaf, que cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, ya nosotros no gobernamos nosotros. Entonces, ¿saben qué? Estaba bien lo que estaba pasando este Asaf, porque estaba siendo vulnerable. Estaba mostrando lo que había en su corazón. Estaba rompiendo esa religiosidad. No, tengo que estar bien. Yo soy el que dirijo el coro de la alabanza del reino de Dios. No. Él decía, a mí me pasa igual que el pueblo. Aunque tengo esta responsabilidad de guardar y de cuidar y de crear música, me está pasando algo en mi corazón. Hay algo que me está carcomiendo adentro. Veo que estos están prosperando. Veo que estos tienen salud. Que su cuerpo está fuerte. Libres están de los afanes de todo. No le afectan los infortunios humanos. Por eso lucen su orgullo con un collar y hacen gala de su violencia. Están que revienta de malicia y hasta se le ven las malas intenciones. O sea, si lo llevamos al mundo actual, prácticamente estamos hablando de lo mismo, ¿no? Decidme si muchas veces no nos hemos planteado eso. No seas religioso.
Decite si muchas veces no te has cuestionado y no has cuestionado a Dios. Sí, sí lo hemos hecho. Y le hemos dicho, ¿por qué a Dios? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Estos impíos eran babilonios, asirios. ¿Saben quién eran estos que estaban orgullosos y altivos? Eran los principales enemigos del pueblo de Dios. Y eso había afectado al pueblo, también de Israel. Había afectado hasta el director del coro, de la alabanza del reino. Son altaneros, dice la versión Reina Valera. Versículo 8. Son burlones. Hablan con doblez. Miren el lenguaje del reino y el lenguaje a donde muchas veces lo hacemos como algo cotidiano en nuestra vida. Díganme si no es hoy el tiempo de cambiar muchas cosas y plantearnos, decir, no, che, realmente tenemos que crear una cultura distinta. Altaneros, malos intencionados, burlones, hablan con doblez, oprimen, amenazan. Otros internet dicen, manipulan. Con la boca increpan al cielo y con la lengua dominan la tierra. El reino de Dios dice que es bajar el cielo a la tierra. Acá está todo al revés. La tierra echa fuego hacia el cielo. Desconoce a Dios. Y eso no salpica. Salpicó el pueblo. Y salpicó hasta al siervo de Dios. Y que reconoce que tiene que ser con un corazón conforme, bueno y puro. Pero estaba eso en su corazón. Y él se animó a escribir este salmo y a decir lo que le estaba pasando y confesó ese estado de vulnerabilidad, de que estaba reventando de bronca. ¿Por qué pasa esto? ¿Y nosotros qué? Por eso la gente acude a ellos y cree que todo lo afirman. Dice la otra versión, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí. Significa que Dios trabaja también con nuestra vulnerabilidad. Trabaja con que nosotros confesemos nuestras necesidades y confesemos nuestras injusticias, nuestros pecados. Él trabaja porque ¿saben qué? Él quiere que vuelvas a la presencia. No hay nada mejor que estar en su presencia. No es mejor que estar en el paraguas de su protección. Ahí nos vamos a sentir confiados y seguros. Y hasta dicen, ¿cómo puede Dios saberlo? Hasta a veces el mundo lo dicen, ese Dios, ¿cómo sabe todas las cosas? No sabe eso. ¿Cómo puede saber eso? Y nosotros hasta a veces dudamos de eso. Nosotros en nuestra cultura no tenemos que dudar de nada, porque Dios es Dios y Él es todopoderoso. Y Él es soberano. Y si Él permite, Él sabe. Y nosotros nos vamos a doler, nos vamos a angustiar, nos va a costar porque tenemos el factor humano, pero debemos estar en la ala de su presencia. Nos muestra este salmista. ¿Acaso el Altísimo tiene entendimiento? Dice el versículo 11. ¿Por qué? Y el 12 dice, he aquí. Así es, he aquí. Otra versión dice, así son. Los impíos sin afanarse aumentan sus riquezas. Ahí vemos qué pasa con la actitud que ellos tienen y cuál es el fruto final de ellos, ¿no? Aumentan sus riquezas, ¿no? Pero el versículo 13 dice, en verdad, en vano, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia si todo el día me golpean y de mañana me castigan? ¿De qué me sirve? Yo te quiero preguntar mañana, ¿te sentís así? Yo estoy seguro que te sentís así. Uno a veces se siente así, ¿no? Pero porque es un ataque del enemigo, porque es también una parte que Dios permite, como le pasó a Job, permite que nosotros la pasemos. ¿Saben por qué? Porque Él quiere que nosotros sigamos creciendo. Porque Él sí quiere trabajar en tu carácter, en tu vida, en tus propósitos. Él quiere que sigas creciendo, que sigas aquí en la tierra manifestando su voluntad.
No que nos sumemos a lo que estos asirios babilónicos y hasta parte del pueblo hacía, sino que Él quería algo diferente para nuestras vidas. Pero Él va a tratar, y trató con su pueblo. Versículo 14. Por eso Job 23:10, había ahí un pasaje que quería expresar de Job 23:10, dice, mas Él conoce mi camino. Él conoce nuestros caminos, ¿no? Porque acaba de pasar algo muy tremendo en este relato del Salmo. Dice el 15, si hubiera dicho voy a hablar como ellos, habría traicionado a tu linaje. Vos sabés que como nosotros hablamos, como nosotros vemos, como nosotros sentimos, eso influye en nuestro linaje. Y más aún en este Asaf, que sus hijos y sus nietos estaban dedicados como herencia. ¿Qué herencia estamos dejando? ¿Qué cultura estamos dejando? ¿Sabes que lo que nosotros hacemos es lo que va a impregnar en lo que van a venir en vos? La generación de tus hijos. No nos dejemos engañar. Seamos vulnerables, confesemos, declaremos, pero sepamos algo muy, muy importante. Esta promesa como arranca este salmo. Dios es bueno. Y va a ser bueno, pero con los de corazón puro. Y ya vamos a ver más adelante qué significa esto del corazón puro. Versículo 16. Cuando traté de comprender esto, me resultó una carga insoportable, un duro trabajo. Estaba muy cargado Asaf, ¿no? Con todo esto. Porque veía el Estado, veían que progresaban, que ya estaban llenos de riqueza y que esto no era bueno, porque iba a influenciar en las generaciones y que ya era un trabajo muy insoportable como su función y responsabilidad que tenía. Ya le era insoportable de llevar. Pero pasa algo acá, y acá viene una bisagra de lo que Dios hace muchas veces también en nuestras vidas, ¿no? Versículo 17. ¿Hasta qué? Hasta qué significa reaccionar a tiempo. Asaf estaba con toda esa lucha, con esos planteamientos, con esas dificultades, pero acá expresa que él llegó un tiempo que le hizo un clic y dijo, hasta que me di cuenta, hasta que vi lo que realmente importa. Lo que importa es su presencia. Amén. Entonces dice, hasta que entré en el santuario de Dios. Santuario de Dios es la presencia de Dios. Y eso es lo que nosotros hoy debemos de tener de continuo. No necesitas los levitas. Porque ¿sabes qué? Dice que nosotros somos ese templo del Espíritu Santo. Nosotros somos ese templo. Y en ese templo tenemos que guardar esa arca de la presencia de Dios. Allí comprendí, dice el salmista, cuál será el destino de los malvados. Y dice que cuando entró en su presencia, porque es como que él estaba en su presencia, pero en un momento salió de su presencia y empezó a ver la realidad del mundo. Y eso lo contaminó, hasta lo llevó a ser vulnerable y a confesar, esto me pasó. Pero ¿saben qué? Me doy cuenta que tengo que volver a la presencia. Y cuando vuelvo a la presencia dice, Dios abrió mis ojos y me hizo ver de otra manera, y me hizo hablar de otra manera, porque dice, en verdad, ahora entendí, comprendí cuál será el destino de estos malvados impíos. Sí, están viviendo esto, pero guarda que eso tiene una consecuencia y guarda que tiene un destino. Ciertamente, versículo 18, los has puesto en terreno rebaladizo. Así como dijo en un momento, yo casi me tropiezo, casi me caigo, Ahora se dio cuenta, dice, no, ahora yo estoy en su presencia, pero los que se van a rebalar van a ser ellos, En un instante serán destruidos, en un instante van a cambiar de tener todo a no tener nada. Consecuencias.
totalmente consumidos por el terror. ¡Wow! Nosotros pasamos una pequeña pandemia y nosotros tuvimos miedo, un terror. Ahora, estas palabras, estando en la presencia de Dios y recibir esta revelación de esto, qué tremendo cuando nosotros nos vamos de la presencia de Dios, nos viene el terror que quizás nuestra mente no puede calcular lo que nos puede llegar a pasar. Como quien despierta de un sueño. A mí me pasó muchas veces que vengo en la vida confiado, seguro, y algo pasó en el camino y se te cambia todo, y te cambia todo. Y vos decís, estoy viviendo un sueño. Despiértenme. Pellizcame. Estoy viviendo esto. En el velorio ahí estábamos con los hijos de Pedro y decía uno de sus hijos, quebrado, mi amigo, se fue mi amigo, se fue mi pastor, mi padre, mi amigo, mi todo. Estoy viviendo un sueño. Se me venía esto, ¿no? Así, Señor, cuando tú te levantes, desecharás su falsa apariencia. Se me afligiría el corazón y se me amargaba el ánimo por mí. Necesidad, ignorancia. Cuando nosotros nos vamos de su presencia, nos ataca la ignorancia, nos ataca la amargura, nos aflige el corazón, nos amarga el ánimo, nos trae una necesidad. ¿Saben qué es necesidad? Somos torpes. Ya no actuamos con la gracia de Dios. Decimos las cosas torpe y eso nos trae amargura, nos amarga el ánimo. ¿Y sabe qué dice este siervo de Dios? Wow, y esto cuando puse esto, tengo que ver esto, ¿qué es lo que significa esto? Me porté contigo, le dice Dios, como una bestia. Versículo 22, no estoy inventando nada, como un animal. Miren lo que es la consecuencia de irnos. Aquellos que están lejos de Dios van a tener sus consecuencias, pero nosotros como hijos de Dios, que tenemos un Dios bueno y que nosotros tenemos una condición de un corazón agradable a su corazón, puro, limpio, ¿no? Dice que nosotros vamos a pasar también hasta portarnos como bestias. Pero yo siempre, y acá hace una segunda bisagra el Salmo, una segunda bisagra. ¿Y saben qué dice? Es como que ahora habla por Dios, ¿no? Y ahora empieza a levantar a Dios. Y dice, me volví a tu presencia, acuérdense. Ahora se volvió a su presencia, se empezaron a despertar cosas. Y empieza y dice ahora, pero yo siempre estoy contigo. Y me salta esa palabra que dice que toda aquella cosa buena, quiero hacer lo bueno, pero me sale lo malo. Pero estoy contigo. Y ahí se muestra de que nosotros somos hijos de Dios, que somos amados, que bueno, podemos equivocarnos, que podemos salir de su presencia, pero Él nos muestra que Él sabe que estamos aún con Él. ¿Y saben por qué? Dice, porque tú me sostienes de la mano derecha, me guías con tu consejo y más tarde me vas a acoger en gloria o me acogerás en gloria, dice la otra versión. ¿Qué significa? Y más tarde me tratarás con honor. Cultura del reino. Che, pero vos dijiste y me desconociste. Y dice Dios, te voy a tratar con honor, quédate tranquilo, porque volviste a mi presencia, porque reconociste. Entonces el 25, tercer bisagra, dice, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu. Y ahí empieza a hablar de todo lo contrario de que había visto al principio, ¿no? Que los otros tenían todo.
¿no? Pero dice, podrá desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Miren por qué Dios quiere que cuidemos nuestro corazón. Porque a través del corazón está la herencia. De la generación de David vino Jesús. Fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y de ahí salió Jesús, de esa generación, ¿no? Y cuando vino Jesús, dijo el Mateo, y dio la bienaventuranza, dijo, ¿qué dijo? En Mateo 5:8. Alguien que lo proclame, ¿qué dijo? Porque ellos verán a Dios. ¿Saben qué? Cuando estamos en la presencia de Dios, nos pueden pasar todas estas situaciones, pero cuando estamos en la presencia de Dios, Él nos entiende, Él nos habla y Él nos dice, van a ser dichosos. Amén. Por eso, en esta mañana, ya terminando, quiero terminar con el Salmo. Primero, para reforzar esto de la herencia, voy a hablar de Números 18. Y ya ahí termino. Vamos a Números, capítulo 18, o el que lo tiene, que lo pueda leer. Si ya, yo busco el Salmo 84. Número 18, del 21 al 23. Que lo lea fuerte. Vamos a ver ahí de la herencia. ¿Saben qué? Dice que Dios fortalece mi corazón. Este fortalece viene del hebreo roca. Nuestra fortaleza está en ¿dónde? En la roca. Cuando nosotros tenemos un corazón puro y limpio, tenemos un corazón fortalecido, porque nos paramos en la roca. Busquen allí, fortalece significa roca. ¿Y saben quién es la roca? ¿Qué? ¿Quién es la roca? Cristo es la roca. ¿Y saben qué? Dice que nosotros somos herederos, pero también nosotros vamos a dejar una herencia. ¿Y saben qué dice acá? Herencia significa porción. Es una porción. Ahí, ¿quién tiene el número 18, 21 al 22? Que lo lea. ¿O el Lucas ahí me lo puso? Pero mejor que alguien que lo lea. ¿Nadie lo buscó? ¿Saben qué? Cristo es la roca. ¿Sí? Él va a fortalecer nuestro corazón. Y nuestra herencia para las generaciones que vienen, ¿saben cuál va a ser? La presencia de Dios. Él, como levita, sabía que la mejor herencia que tenía que dejar era la presencia de Dios. Por eso ahora sí quiero invitarlos a leer el Salmo 84:10. Le voy a pedir a los músicos que pasen. Y ahí en el Salmo 84:10 dice, vale más, escucha bien, esta versión dice, vale más un día en tus atrios. Un día en tus atrios. Repetí eso en tu cabeza, en tu mente varias veces. Un día en tus atrios. Que 1000 fuera de ellos. Y aquí, en este salmo, podemos ver en resumen todo el salmo de Asaf. Todo lo que puede llegar a pasar un día fuera de sus atrios. Y estamos hablando de un siervo que tenía que estar las 24 horas en el atrio. Decime si el Señor no te está hablando cosas en tu mente. Decime si esto del día domingo de poder estar y yo me gozo y veo la iglesia llena y veo que se bajan las paredes y veo que se amplía, porque en este tiempo la gente se va a dar cuenta que necesita volver a la presencia de Dios.
Pero la presencia de Dios manifestada en nosotros mismos, esa tiene que ir de continuo, las 24 horas, porque somos templo del Espíritu. Pero acá también hay otra presencia, que es la presencia de estar todos juntos y pasar un día. Eso vale más que 1000 años fuera del tren. O sea, acá ¿sabes qué te estoy diciendo esto? Que acá, ahora, juntos hay un poder. Hay un poder tremendo. A veces subestimamos esto. Y por eso el enemigo nos ha en este tiempo atacado con esto. Y este estado está en todos lados. Pero yo visualizo que esto va a cambiar. ¿Por qué? Porque esta palabra de este salmo se va a ir revelando en las vidas, en nuestros hermanos y en nuestras vidas. Prefiero cuidar la entrada de la casa de Dios que habitar entre los impíos. Él, el Señor, el sol y el escudo. Dios nos concede honor y gloria. Amén. Por eso cuando nosotros nos juntamos y estamos en su presencia, debemos manifestar su cultura, que es la cultura del honor, la cultura de ver en el otro lo que Dios ve, saber que nosotros le ministramos, pero Dios ministra los corazones, no nosotros. Nosotros hacemos una ministración a Dios y Dios a través de su Espíritu, sabemos en este tiempo, ministra los corazones, ministra tu vida. Pero que en esta mañana podamos hacer una promesa de Dios. Podemos hacer esa promesa de Dios y decir: Señor, en esta mañana entiendo que ante las tentaciones, ante las angustias, Señor, las pruebas, las tormentas, las dudas, Señor, tú estás conmigo, Señor. Yo estoy visualizando el futuro de los pecadores, Señor. Y me doy cuenta, Señor, de su propia insensatez, Señor. Me doy cuenta que esto es lo que ellos están viviendo, es pasajero, es temporario, Señor. Pero hay algo que es eterno, y que es tu herencia, que es tu presencia, y que eso no va a continuar toda una eternidad. Porque somos hijos tuyos, hijos amados, hijos aceptos, hijos renovados y transformados por tu Espíritu y por la obra de Cristo, la roca en nuestras vidas. Y por eso nosotros es el desafío de no salir de tu presencia, porque tu presencia nos llena de ese poder, Señor. Esa presencia es ese bautismo de tu Espíritu, Señor. Esa presencia es poder escucharte, es poder escuchar tu voz. Esa presencia, Señor, es la que nos infunde, Señor, aliento y consejo. Es la que nos deja tomar las mejores decisiones. Es lo que nos guía por la vida, Señor. Es la que es el escudo protector en estos tiempos. Gracias, Señor, porque también a través de tu presencia nos damos cuenta. Oh, Señor, tú abres nuestros ojos, Señor, porque a través de tu presencia nos damos cuenta que tú estás al lado nuestro, a pesar, Señor, de nuestras equivocaciones y a pesar, Señor, de nuestras confesiones. Tú estás al lado nuestro y nos dice: seguí adelante, seguí ministrando, seguí adorando, seguí ahí bendiciendo. No te voy a sacar de ese lugar, sino que todo lo contrario, te digo, te voy a volver a invitar a que te vengas, que salgas del otro paso y vengas aquí, a donde estoy yo, a mi presencia. Y llegar al punto de que cuando estamos en tu presencia y vemos ese poder tuyo sobrenatural, podemos ver que no hay nada mejor que tu presencia. Y cuando sabemos que no hay nada mejor que tu presencia, Señor, se empieza a cumplir esta promesa, Señor, de decir que nuestro corazón es trabajado y empieza a ser purificado y empezamos a ver que tú eres bueno, Señor. Y aunque tengamos situaciones difíciles, podemos decir: tú eres bueno lo mismo, Señor. Aunque se me rompa el auto, aunque, Señor, se me queme la casa, aunque tenga enfermedad, aunque se muera un pariente, aunque, Señor, tengamos situaciones difíciles, tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hago un pacto en esta mañana. Hago un pacto, Señor, contigo. Y te digo: Señor, oh, Señor, un día en tu casa, Señor, para llenarme de ese poder del cuerpo, y para poder, Señor, infundir ese aliento, Señor, a mi vida y a mi vida cotidiana, Señor. Gracias te damos. Ahí donde estás, vamos a adorar. Gloria te damos. Te voy a invitar a que te pongas de pie y entres, ¿no?,
ya estamos, ya está su presencia, ya está en tu vida su presencia. Simplemente quiero animarte a que vos puedas en este tiempo alinear tu corazón a esa presencia, que puedas ser vulnerable, ¿no? Que puedas tener ese corazón limpio y puro. ¿Qué significa tener ese corazón limpio y puro? Significa conservar en nuestro interior lo que es digno de una relación auténtica con el Señor y llevar una vida íntegra, lineal, sencilla en su presencia. Aunque tengamos prueba del enemigo, descubramos que nada mejor hay y saber que cuando tenemos ese corazón limpio, Dios es bueno, Dios es bueno.